¿Qué tal, curiosos? Soy el escritor Gabino Serrano y hoy vamos a dirigir la mirada hacia Jack Johnson, el primer hombre de raza negra proclamado campeón mundial de los pesos pesados, y la sociedad norteamericana no estaba preparada para aceptarlo. Sylvester Stallone junto a Mohamed Ali fueron decisivos en una lucha de más de 25 años para conseguir, en una ceremonia presidida por el presidente Donald Trump, el perdón póstumo de los Estados Unidos sobre las injustas condenas de corte racista que recibió Jack Johnson. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el señor Mauricio Soleiman, estuvo también presente en esa ceremonia. Escuchamos sus impresiones. Jack Johnson, hijo de esclavos, conquista la gloria por medio de los puños, noquea al campeón blanco y eso genera una tremenda revuelta en los Estados Unidos con un levantamiento terrible en contra de la discriminación racial. Sí. Fue una situación de años muy complicados, pero él se mantuvo firme a su convicción. Él se casó con una mujer blanca y es acusado por los Estados Unidos de romper la ley de Mann Act, por cruzar de una a otro estado con una mujer blanca, y eso era en contra de la ley, pero era su esposa. Claro. Y lo expulsan del país. Bueno, él sale corriendo del país 4 años, defiende su campeonato mundial hasta en México, y al regresar a Estados Unidos lo despojaron, lo metieron a la cárcel, le quitaron todas sus propiedades y vivió el resto de su vida como un criminal. Y pues hace 2 años se logró el perdón presidencial en la Casa Blanca por el presidente Trump. Jack Johnson fue la gran inspiración para Sugar Ray Robinson y sobre todo para Mohamed Ali. Fue el estilo de boxeo y también esa convicción de pelear por la dignidad, pelear en contra del abuso del poder y en contra de la discriminación. Y Mohamed Ali fue el principal promotor del perdón que eventualmente se confirmó para Jack Johnson. Fue un proceso de 25 años, se hicieron muchos esfuerzos, el Senado ya había aprobado y faltaba que el presidente firmara el perdón. No lo hizo Clinton, no lo hizo Bush, no lo hizo Obama, y el presidente Trump lo firma en un evento histórico. Tuve la gran fortuna de estar ahí presente, representando al boxeo mundial, y pues fue algo muy emotivo. Y precisamente hoy cumpleaños Sylvester Stallone, hoy es su cumpleaños, y él fue muy importante para lograr el perdón de Jack Johnson en ese momento. Y pues estamos celebrando un acto donde el boxeo va más allá de cualquier situación y se engrandece con dignificar el nombre y limpiar el nombre de Jack Johnson. Jack Johnson murió en la miseria, murió con todo en contra, pero él en su corazón, en su dignidad, nunca se la arrebataron, y el día de hoy ya es un ídolo, es un héroe, y su familia pues ya puede caminar orgullosamente por las calles, eliminada ese tache, esa estampa de haber sido un criminal. Qué bueno. Jack Johnson, apodado como el gigante de Galveston, nació en Texas en 1878 y recibió su apellido del amo de sus padres. En 1902, Johnson había ganado al menos 50 peleas contra rivales tanto blancos como negros. Johnson ganó su primer título el 3 de febrero de 1903, derrotando a Denver Ed Martin en un combate a 20 asaltos por el título mundial de los pesos pesados para boxeadores de color. Sus esfuerzos por hacerse con el título absoluto fueron en vano, ya que el campeón James J. Jeffries rechazaba una y otra vez luchar contra él. Blancos y negros podían pelear juntos en otras competiciones, pero no por el título mundial. No obstante, Johnson consiguió pelear contra el antiguo campeón, Bob Fitzsimmons, en julio de 1907 y lo noqueó en tan solo 2 asaltos. Hasta que después de mucho insistir y de que se creara un fuerte interés económico por el morbo de organizar aquel combate interracial, a cambio de una enorme compensación económica, el campeón Tommy Barnes aceptó combatir contra él fuera de los Estados Unidos, donde la presión política y social no lo permitía.
El combate finalmente se celebró en Sydney en 1908. Durante la pelea, Johnson se mofó de Barnes. Cada vez que el campeón blanco iba a caer sobre la lona, Johnson lo sujetaba impidiéndolo, para poder seguir golpeándolo, hasta que los árbitros tuvieron que intervenir dándole la victoria a Johnson por KO técnico. Aquello tuvo unas terribles consecuencias para él, pues el racismo se intensificó contra su persona. Ríos de tinta se escribieron contra Johnson, por convertirse en un millonario que hacía ostentación de su posición, conduciendo coches de lujo y haciéndose acompañar por bellas señoritas de raza blanca. Los sectores más reaccionarios de la sociedad se volvieron contra él con extrema virulencia, amenazándole y reclamando a una Esperanza Blanca que no llegaba para arrebatarle el título, hasta que un tribunal norteamericano puso remedio y lo condenó en 1913 por cruzar la frontera de dos estados con una mujer blanca con propósitos inmorales. Esa mujer era Lucille Cameron, una mujer blanca que después se casó con él. Johnson dijo al respecto: 11 de esos hombres esperan una sentencia de por vida, y los otros colgarme antes de escuchar la evidencia. Fue condenado a 1 año y 1 día de prisión. Pero antes de ingresar se fugó de los Estados Unidos a Europa y siguió compitiendo en el extranjero hasta que en 1915 perdió el título contra Jess Willard en el Oriental Park de Marianao, en La Habana. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Tuvo que pactar su derrota con el aspirante y con el Departamento de Estado norteamericano para que le dejaran ver a su padre antes de ingresar en prisión. Ese día pasó 25 asaltos demostrando una superioridad aplastante sobre Jess Willard. Y en el asalto 26 se tumbó sobre la lona mientras le contaban hasta 10, mientras se tapaba los ojos con el guante para que no le molestara el sol. Él dijo: soy negro, nunca dejasteis que olvidara que soy negro. De acuerdo, soy negro, nunca dejaré que lo olvidéis. El ingreso en prisión supuso el final de su carrera. Murió en un accidente de tráfico en 1946, a la edad de 68 años. Back in 1909, man. Man, you know, Jack Johnson was the greatest. He had to be the greatest of all. Wasn't no Black Panthers, wasn't no bodyguards, white people, lynching niggas, wasn't no television, wasn't no telephone. And that Negro was doing all this stuff in them days. He was bad when you think about it. I know I'm bad, but he was crazy. Si te ha gustado el capítulo de hoy, visita la página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás más episodios de La Mirada Indiscreta e información sobre mis novelas. Hasta la próxima semana. Saludos cordiales.